Hola chicas, ¿qué tal? Ahora vamos a ver la segunda clase virtual en cuanto a lo que es presión hidrostática. Bien, en clase ya habíamos visto, así es que ahora vamos a solamente completar algunas ideas que de repente quedaron por ahí en duda. Bien, te dice, ¿qué entendemos por presión? Entendemos por presión que es una magnitud que mide el efecto deformador, ¿cierto? Y se define como la fuerza ejercida por la unidad de superficie. ¿Qué puede provocar un cambio en la presión? En realidad, cuanto mayor es la profundidad, mayor será la presión. Eh, También hemos experimentado y hemos observado qué era lo que ocurría, ¿no? Cuando de repente queríamos clavar, por decirlo ahí, un tornillo, en aula un tornillo con la punta redonda y un chinche, ¿se acuerdan? Bien, ahora te doy algo similar, ¿no? Para que más o menos observes qué cosa es una presión. Bien, pero también tenemos un dato curioso. Dice que el movimiento de la sangre por nuestras venas y arterias se produce por la presión que éstas ejercen sobre las paredes de las arterias. Bien, entonces podemos decir que la presión es la relación entre la fuerza perpendicular a una superficie y el área. Obvio, la fuerza debe de formar el ángulo de 90, ¿no? Con la superficie o área que se indica de lo que se quiere investigar. Bien, tenemos la fórmula matemática. La presión es igual a fuerza sobre área. Su unidad viene a ser los newton sobre metros cuadrados, más conocido como pascal. Nosotros en aula hemos realizado este tipo de experimentos con las jeringas y lo que viene a ser el equipo de venoclisis, las mangueritas, ¿sí? Con silicona hemos unido y hemos determinado cómo funciona esta presión. Bien, entonces podemos decir que la presión y fluidos en reposo, ¿no? Ejerce un fluido en reposo, dice, en todas las direcciones. O sea, no solo está en este caso dirigido a una sola dirección, sino cuando tú presionas va dirigida a todas las direcciones. Por ello, la presión en un punto de fluido depende de la profundidad en la que se encuentra dicho punto. En la presión vamos a utilizar el peso, que es la única fuerza que se genera. El peso va a ser igual a la densidad, gravedad por el volumen. Nosotros hemos visto en otros casos que la fuerza del peso es igual a la masa por gravedad. Pero si tú reemplazas masa, sería densidad por volumen. Entonces, prácticamente esto sería el equivalente de esa fórmula, donde ρ significa densidad del líquido, g gravedad y b volumen. Bien, pero también debemos de tener en cuenta el teorema fundamental de la hidrostática, ¿sí? Esta nos permite hallar una relación entre dos puntos cualesquiera de un fluido, y por eso decimos que la presión hidrostática es la densidad por la gravedad por la altura, ¿sí? Bien, aquí también lo tienes. Y lo que ocurre en nuestra vida cotidiana es de que, por ejemplo, cuando vemos o observamos o de repente estamos experimentando la presión. Cuando viajamos en avión tal vez hemos experimentado una molestia en los oídos. Muchas de ustedes han ido de viaje en avión. En alguna oportunidad han tenido alguna molestia en los oídos durante el despegue o el aterrizaje. Eso es producto de la presión. Este tipo de situación obedece al cambio de presión que experimentamos debido a la variación de la altitud, ¿sí? Bueno, también ocurre con los submarinos, no solo en alturas, sino también de repente en el submarino. Se sumerge, este se somete a una variación de presión relacionada con la profundidad, ¿sí? Recuerda que el ser humano solamente puede ingresar hasta cierta altura. No hemos logrado de repente investigar todo lo que hay en las profundidades del mar, justamente por este problema de la presión. Con decirte que el punto de mayor profundidad en la Tierra se encuentra ubicado en las fosas de las Marianas, en el Océano Pacífico, ¿sí? En nuestro océano, alcanzando los 11 kilómetros por debajo del nivel del mar. A esta profundidad la presión es de más de 1000 atmósferas. Es un dato muy curioso que deben de tener en cuenta.